Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Y estamos aquí compartiendo la palabra del Señor en este espacio que tenemos para cumplir con dicho cometido. Vamos a orar para solicitar a Dios que nos brinde ese entendimiento, esa palabra suya, pueda llegar a nuestros corazones y que podamos compartirla, que podamos predicarla de la mejor manera. Muchas gracias, Dios, por un día más y una semana más de vida. Gracias por permitirnos conocerte, por permitirnos estar en tu presencia, por todo lo que haces en nosotros y en nuestras vidas, por todas tus maravillas, tus milagros, en nosotros y en nuestros seres queridos. Ayúdanos a tener el arrepentimiento de todos nuestros pecados, a hacer memoria de todo lo malo que hemos realizado y de todo lo que es de bien y que ya no practicamos, ya no hacemos, que no nos nace. Te pido que nos ayudes a tener esa tranquilidad para poder discernir y hacer lo correcto. Y también ayúdanos a reconocerte siendo el único Dios, 3 personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el omnipotente, el que está en todos lados, el que todo lo sabe. Que sepamos, que tengamos en cuenta todas tus características y que no estemos haciendo las cosas mal. Ayúdanos, en mi caso, a expresarme correctamente, a poder tener comprensión de tu palabra, a aplicarla en nuestras vidas, que sea testimonio para todas las personas que interactúen con nosotros y que tengamos esa comprensión de tu voluntad y tus tiempos si tú quieres. Ayúdanos en todo, te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios 15, 1. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos de tener conciencia de nuestras palabras, cómo las mencionamos, cómo las aplicamos, porque cuando lo hacemos incorrectamente podemos realizar una tensión o podemos causar tensión en las cosas, podemos hacer daño a otras personas y tampoco queremos estar de ese lado. Entonces, mientras más áspera demos la palabra que digamos, más difícil será la respuesta de las otras personas. 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los sabios dirán palabra de sabiduría y los necios hablarán cosas que no deben comentar tampoco. 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto es muy evidente. Dios está en todos lados. Dios está mirando qué es lo que realiza la gente y de qué manera lo está realizando también. 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Una lengua o una persona que prefiere las palabras correctas genera mayor tranquilidad, genera mayor estabilidad. Pero las personas que son perversas, y también tiene que ver con lo que están mencionando, pueden generar quebrantamiento en los corazones de los demás. 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Las personas que son necias no toman en cuenta la corrección de los demás, y quienes son corregidos y lo aceptan y viven conforme a ello, se les considera personas prudentes porque no están metiéndose en problemas en todo momento, y ese es el contraste de las personas que son necias y quienes guardan la sabiduría que se les está instruyendo. 6.
En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Quien obtiene sus recursos con justicia, con trabajo, con el fruto de su esfuerzo, con su dedicación, genera una fortuna, o a lo mejor no una fortuna, pero sí pensando en la estabilidad de las personas. Dios les da lo que necesitan. No les va a faltar nada a las personas que son justas, o mejor dicho, justificadas. Ellos tendrán lo que requieren en el momento indicado, conforme a la misericordia de Dios. Y entonces, en el caso de las personas que son impías o no tienen piedad, sus ganancias pueden ser afectadas o dañadas en cualquier momento, porque son deshonestas. 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Esto es muy importante. Las personas sabias van a hablar cuestiones de sabiduría. Si hay algún problema que pueda ser evitado y hay personas que requieran un consejo, el sabio va a buscar la manera de generar la paz, o de estar en paz entre las personas o las partes involucradas. Pero una persona necia, para este caso, por el ejemplo, puede llegar a generar mucho más tensión entre las personas que se encuentren involucradas en algún conflicto. Entonces, son ejemplos de cómo el necio procede y el sabio también procede conforme a los consejos que puede estar dando de igual manera. 6. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. A Dios le agrada, en primer lugar, que le obedezcan. Si una persona no obedece, si una persona vive la vida como le da la gana, entonces Dios tiene enojo contra esa persona. Si una persona que no está caminando por los pasos correctos se pone a orar, esa oración no será escuchada por Dios. Dios únicamente escucha la oración de arrepentimiento de las personas que no se han convertido. Y quienes ya se arrepintieron y están caminando con Dios, Dios escucha y brinda conforme a su voluntad. Hay que recordar que en su voluntad Dios puede no darnos cosas o no autorizarnos algo, porque a lo mejor puede ser perjudicial a mediano o largo plazo. 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Todos los caminos de las personas que no tienen piedad, Dios les considera que son caminos abominables. A él le desagrada que las personas que no tienen piedad hagan su voluntad, procedan conforme a su justicia, hagan lo que les venga en gana. A Dios no le agrada eso. Y quien sigue la justicia, quien busca establecer las cosas conforme a lo justo, Dios le ama. Y si vamos a considerar que el justo es el justificado, el Hijo de Dios, entonces le puede ayudar en todo lo que se requiera. 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Cuando se le señala a las personas que hagan lo correcto, cuando dejan el camino, se molestan. Las personas que caminan en sendas incorrectas se enojan cuando les dicen que hagan el bien. Y entonces eso les lleva a la destrucción. Cuando una persona no acepta consejos de sabiduría de alguien más, eso puede llevar a tener un trágico final. Y pues eso incluye
el alma también. 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Si Dios conoce todos los lugares que existen, si Dios conoce a dónde van las personas después de su vida, si Dios conoce todo lo que es el universo, todo lo que es los rincones más recónditos de todas partes, entonces, ¿cómo no va a conocer lo que hay en el corazón de las personas? Por eso es muy importante que si tienes una idea incorrecta o una tentación, arrepiéntete, deja esa tentación, sigue adelante con el camino de Dios, que es único, y evita el enojo de Dios contra ti. 12. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Quien le gusta hacer burla de otras personas, a quien le gusta causar daño a los demás, cuando se le reprende, cuando se le dice que está haciendo algo malo, él se enoja, él no acepta la corrección y deja de estimar o deja de querer o deja de amar a las personas que le consideran y que le están reprendiendo. Entonces evitan por lo mismo juntarse con las personas que son sabias, que le pueden dar palabra de Dios o un consejo conforme a la palabra de Dios para alejarse de lo malo. 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando uno camina con Dios, cuando uno busca a Dios con todo su corazón, su alma, su fuerza, su mente, con todos sus sesos, eso da el favor de Dios, y no necesariamente me refiero a tener algo material o que nos vaya bien en algo, más bien me refiero a que en medio de nuestros problemas y en medio de gozarnos en el bien, Dios dará esa estabilidad de que estamos caminando con Él. Ciertamente eso es alegría. Pero quien tiene dolor de corazón, quien se aleja de Dios, se va a encontrar abatido permanentemente. 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y nuevamente esta es una de las cuestiones muy obvias que se maneja en la palabra. Quien es una persona sabia y entendida va a buscar la misma naturaleza, pero quien es necio va a buscar la necedad de igual manera. 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Diferencia entre tener aflicción y estar de corazón contento: obedecer a Dios en todo, arrepentirse de los pecados, todos y cada uno, seguirle y obedecerle en su palabra, escuchar la palabra, convivir, una vida de oración también. 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Como dicen en algunos lugares, en algunos momentos, es mucho mejor tener lo justo, lo necesario para seguir adelante, para cumplir con nuestras funciones básicas. Siempre es bueno contar con recursos suficientes, pero quien se excede, quien tiene ganancias deshonestas, quien logra de una manera equivocada las cosas, puede llegar a tener pues muchos problemas. Incluso pueden no dormir o dormir con intranquilidad por esta situación.
17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor comer de manera humilde en un hogar donde impere o gobierne el amor de Dios que comer los más deliciosos alimentos en un lugar donde hay odio, rencor, problemas. Ni la comida puede llegar a percibirse de la mejor manera. 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Quien rápido pierde la cabeza va a buscar que todo se conflictúe, que haya problemas por todas partes, porque no va a poder contenerse. Pero quien tarda en enojarse, quien se controla, va a promover la paz, la tranquilidad y acabar con los problemas. 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Quien no quiere trabajar, a quien no le gusta realizar alguna acción para conseguir el recurso, el pan en la mesa, tiene muchos problemas, va a tener una vida muy difícil, va a conseguir sus metas de una manera muy triste o tal vez no las consiga, y eso también puede llegar a ser desalentador en algún momento. Pero quien es recto y es trabajador y trabaja de manera justa, ahorra y comparte la ganancia, tiene un camino conforme a la voluntad de Dios, tranquilo. 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Quien trabaja con sabiduría y busca la sabiduría de Dios puede ser honra de su padre. Y quien es necio menosprecia a su madre, menosprecia, si es un varón, ejemplo, a todas las mujeres. Si no respeta a su madre, ¿qué va a hacer respetando a las demás personas? 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Quien es necio y no tiene entendimiento va a pensar que está haciendo lo correcto, pero quien es entendido y sabe que está haciendo mal en algún momento, va a buscar la manera para reestructurar, para mejorar, para hacer las cosas bien y dejar el mal que puede estar haciendo. Entonces, quien tiene más conocimiento va a saber en qué se va a estar equivocando y lo va a corregir. 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Siempre es importante contar con consejeros con sabiduría bíblica, con sabiduría de Dios, para poder dar continuidad a las iniciativas, a los planes, a todos los proyectos, saber si es de Dios y si Dios lo puede ayudar a la persona, si es un proyecto justo, por ejemplo. 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Las personas, hablen bien o hablen mal, piensan que están hablando lo correcto. Obviamente una persona sabia y con sabiduría va a saber que no todo está en hablar, sino en realizar las cosas lo más callado posible, por así decirlo. Hablar menos y escuchar más, eso también es importante. Y cuando alguien comenta a tiempo las cosas, es algo bueno también. No hay que dejar de comentar lo que es, pero hay que comentarlo con sabiduría, y con sabiduría me refiero a la palabra de Dios asesorándonos también.
24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Quien es entendido, quien sigue la palabra de Dios, no va a encontrarse en las profundidades. Hablemos de un castigo eterno. Dios nos libra de esas cuestiones dañinas que pueden ocasionarnos problemas. Entonces, eso es muy importante. 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Las personas viudas, recordamos la palabra, que son aquellas personas que no tienen como tal la cohesión, la protección, el apoyo de otra persona. Entonces Dios les ampara. Pero quienes son orgullosos, Dios se encargará de hacerlos conocer que no son o no deben sentirse más que los demás. 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Los pensamientos de las personas malas son malos para Dios. Y las personas que hacen las cosas bien generan expresiones limpias, agradables a Dios. 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Quien es codicioso, quien es egoísta, va a sufrir de la misma situación en algún momento. Va a haber problemas porque no tiene vínculos para compartir o no compartió en su momento. Pero quienes son generosos van a tener buenas cuestiones, van a tener un buen camino, y eso significa también no aceptar ganancias deshonestas. 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Quienes no tienen piedad nuevamente van a hablar lo más pronto posible, van a hablar las cosas sin importar a quién le hagan daño, sin importar las consecuencias, porque no pueden analizar los frutos dañinos de lo que están realizando. Entonces, eso es muy importante. Pero quien es justo, quien es sabio, va a pensar sus palabras antes de señalarlas, antes de decirlas. Y eso es muy importante porque evitaremos estar pecando con nuestras palabras también. 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Dios no se encuentra apoyando o respaldando o bendiciendo de la misma manera que a las personas que son justificadas. Dios nos responde de esa manera por los que son impíos. Hay que recordar, Dios no escucha oraciones de las personas impías a menos que sean de arrepentimiento. Y la oración de los justos, para lo que conforme a la palabra de Dios se requiera, Dios la escucha y, repito, conforme a la voluntad de Dios, Él puede, o tal vez considere que no es necesario o no es el momento, brindar lo que se necesita. Él siempre puede, pero dice a veces que mejor no. Dice 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Las personas que se encuentran con esa alegría, obediencia a Dios, estando en comunión con Él, van a reflejar un semblante lleno de vida, y eso es también muy importante. Y cuando hay buenas noticias, después de caminar con Dios y trabajar en ser como Cristo, eso nos ayuda a poder generar emoción y alegría por las buenas noticias que estemos recibiendo. 31.
El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Otra vez es algo muy importante esto. Las personas que sean consideradas sabias van a prestar el oído para la corrección. Van a prestar el oído para saber en qué se están equivocando. Y cuando se les corrige, no van a tomar a la persona que les corrige como una persona mala, una persona sin piedad, una persona que quiere hacerles daño. No, cuando se les corrige pueden tomar de la mejor manera este consejo y pueden trabajar mejorando esa sabiduría y esa aplicación de la misma sabiduría en sus vidas. Pueden ser un mejor testimonio por lo que están realizando. 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Esto no quiere decir que se la pasen mal en vida. Quien no acepte los consejos o no acepte la palabra o no acepte la corrección de Dios puede llegar a tener problemas muy fuertes, no solo con su vida, sino también en la eternidad. Y esa es una cuestión muy importante. No hay varios caminos para llegar a Dios, solo hay uno, por medio de Cristo, y que Cristo llena el Espíritu Santo que se encuentra en nuestros corazones para llegar a Dios Padre. 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Cuando una persona obedece a Dios, tiene temor reverencial y busca su palabra, busca la presencia de Dios de todo corazón. Esto es muy importante porque es sinónimo de sabiduría. Tener en cuenta todo lo magnífico, lo infinitamente poderoso que es Dios, nos hace evitar meternos en problemas pecando contra nuestro prójimo y pecando contra Él. Hay que recordar que pecar contra alguien eterno tiene consecuencias eternas, pero obedecer a Dios, si es su voluntad, nos lleva a ser partícipes del sacrificio de Cristo. Dios, sacrificio eterno, para pagar nuestra eternidad en otro lugar de tormento eterno y evitar esta cuestión, pero más que para evitar, buscar a Dios frente a frente, estar en su presencia por toda la eternidad. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos brindar esta palabra tuya. Te pido que nos ayudes a tener entendimiento de esta palabra, aplicarla, no ser considerados necios, sino ser personas con sabiduría. Seguir el camino de la sabiduría, seguir el camino tuyo para estar frente a ti, por amor a ti, por darte gloria a ti, no a nosotros, ni por tener algo nosotros a cambio, ni siquiera por la salvación, que sea por agradarte, por adorarte, por bendecirte, por servirte. Ayúdanos a seguir ese camino, pero para ello, llévanos al arrepentimiento de nuestros pecados, aceptar a Cristo como único mediador entre Dios Padre y nosotros, nadie más. Ser como Él y seguir, ser como tú y seguirte en todo. Ser imitadores tuyos, Cristo. Y así hacer las cosas conforme a lo que tú estás solicitando en tus hijos. Bendice todo aspecto de nuestras vidas, salud, trabajo y economía, paz, tranquilidad. Cuida niños y adultos. Ayúdanos en todo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por todo. Amén y amén. Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.